¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión vamos a compartir el Evangelio del 26º domingo de tiempo ordinario, donde hay cosas bien interesantes. Muchas veces entendemos mal la enseñanza de Jesucristo. En este caso vamos a hablar cómo Él quiere lo mejor para nosotros y nos invita a que nos desprendamos de lo que nos impide precisamente a tener esa relación con Él. Entonces, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, por favor escríbanos y nos ayudaremos. Gracias, que Dios los bendiga. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna, que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lago de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Jesucristo usó palabras que probablemente cada uno tiene su interpretación personal, ¿no? Castigo, arrojar, sácatelo, así. ¿Ah? Y personas católicos piensan que deben que tomar esto literalmente en la lección. Pero que podamos aprender del Evangelio de hoy. ¿Qué quiere Jesucristo que aprendamos? Bueno, leyendo el Evangelio, para mí, por ejemplo, esto, pues, como dice, es como muy drástico, pero hay gente que sí lo toma, como decimos, al pie de la letra, se castiga. Pero para mí es, apartarse uno de aquello precisamente que lo separa de lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? No precisamente agarrarse el ojo o quitarse la mano, sino si nos enfrentamos a una situación en que podemos desviarnos precisamente de la enseñanza de Jesucristo, pues apartarnos de esa situación. Para mí eso sí. Bueno, yo también estaba pensando en esto, porque yo creo que por años hemos escuchado de este Evangelio y cada uno nos da una interpretación de acuerdo a lo que está pensando o ha aprendido. Siempre es en el sentido de castigo. Ahora yo creo que ya con esa experiencia que hemos tenido de Dios, ahora vemos que no es nada de eso, sino simplemente, como usted comentó, desde ir apartándonos de eso que nos separa de Dios para seguir adelante. Me llama la atención lo que ustedes comentan, ¿no? Que siempre Jesús utilizaba una manera de enseñarnos algo a través de una comparación extrema, ¿no? Y en este caso, pues, ya conociendo a Jesús, cuando escucho todas estas cosas, pues ahora ya que conozco a Jesús, ya no lo tomo en el sentido de literal, sino es en el sentido de comparar, hacer una comparación, la gravedad de algo, ¿no? De algo que debería de ser bueno, pero que el no entenderlo le puede dar una interpretación muy drástica, muy mala. Entonces,
aprendí eso, ¿no? El verdadero sentido de que es solamente una comparación, porque en Jesús tenemos libertad, ¿no? Él ha dicho que ha venido precisamente a ayudarnos, no a castigarnos ni nada de esas cosas, ¿no? A mí me llamó la atención donde dice de que querían callar a los que estaban haciendo cosas que no estaban con ellos, ¿verdad? Y yo digo que en lugar de ponernos como celosos porque hay personas que están obrando bien a la voluntad de Dios, deberíamos de ser felices nosotros por ellos, porque hay que el mundo conozca y haga lo que Dios quiere, que no seamos nomás nosotros, porque Jesús no vino nomás por nosotros, sino por todos. Sí, yo me estaba recordando de cuando éramos niños, cuando era niño, que escuchaba este evangelio, yo reflexionaba, pues, ¿cómo será eso? O sea, porque era de la única forma que yo lo podía entender en esos momentos. O sea, pues nos tendremos que cortar manos y pies, pero ya conforme el tiempo pasa, pues la realidad es otra. O sea, solamente eran enseñanzas que que tenían un mensaje. ¿Y cuáles? Pues únicamente que cuando estés como desviándote del camino que Jesús nos señaló, pues corregirlo. Es como una invitación. No hagas cosas que no están bien. Es la cosa, ¿no? Actualmente se hablaron de eso, ¿no? La descripción gráfica físicamente nos llega a hacer pensar de lo espiritual, ¿no? Entonces, no es sacar el ojo, sino más bien reconocer que es cualquier cosa que nos impida seguir a Cristo. Y la aplicación es muy espiritual, ¿no? Nos falta es eso, porque estamos enfocando en lo físico, en lo material. Deben que capacitar a nosotros a entender el mensaje que siempre Jesucristo está enfocando en lo espiritual. Otra vez, porque su plan es restaurar a nosotros, quitar los defectos humanos, el pecado, para que podamos realmente saber cómo vivir la vida espiritual de Dios, que es la vida más perfecta, ¿no? Entonces, usando los términos humanos para que aprendamos de la realidad espiritual de Dios. Debemos que hacer esto, ¿no? Relacionar. ¿Sí? ¿No? Sí. Y qué bueno que menciona, Padre, esto que Jesús, o sea, su interés, quiere lo mejor para nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Y quiere que vivamos la vida con Dios. Y qué bueno que lo menciona, porque yo recuerdo también cuando era niño, casi apenas recuerdo, hace algún tiempo, este evangelio muchas personas lo interpretan como una amenaza de parte de Jesús. Y no es así, porque Jesús siempre quiere lo mejor para nosotros, separarnos de lo que nos impide tener esa relación con Él o de su enseñanza. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Por ejemplo, ¿qué nos separa de Él realmente? Hay veces hasta las propias enseñanzas o nuestras propias prácticas nos impiden esa relación con Dios, porque no nada más es saber de Dios, es experimentar su amor, es tener, como hemos hablado muchas veces, esa relación personal con Él. Y a veces hacemos cosas que en realidad no nos llevan a conocerlo, a tener ese encuentro, esa relación personal con Él. Entonces yo creo que eso entra en parte porque más nosotros alguna vez lo vivimos, ¿verdad? Que a veces no es porque las prácticas sean malas, es porque no estamos dando un sentido, no estamos practicando como es. Entonces por eso hay veces que nos separan. Por ejemplo, se me ocurre, ahorita hemos hablado aquí muchas veces los sacramentos. Por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Es algo que nos debe de unir, pero si vivimos lo que representa el sacramento. Pero si nomás lo hacemos por participar, por cumplir y eso, en realidad no nos lleva a conocer a Jesús, ¿no? Pero si vivimos lo que representa, ahora sí es diferente. No, pero acerca de la Eucaristía, si la devoción es personal,
para que yo gane puntos, es personal, no sirve. Es la razón por qué no podemos llegar a unidad, porque estoy pensando más en mí. ¿Ah? Entonces las prácticas debemos que ayudar a nosotros a pensar en el propósito de Dios, como hemos hablado en la plática una vez, que nos debemos que trabajar, luchar para que nos salvemos. Debemos que colaborar con la gracia, porque estamos ya, ¿no? Tenemos ya 2 pies en el camino que llega al cielo. Para llegar allá, perfectamente colaborar con la gracia, no luchar. Pero la cosa es, muchos católicos están luchando para que gane la salvación que nos dio Dios cuando hicimos el compromiso en el bautismo. Por esta razón también no podemos utilizar a nosotros a Dios, porque en vez de ser instrumento de salvación, somos los primeros que necesitan estar salvados. Entonces no sirve la iglesia, no sirve. La iglesia son las personas que son discípulos de Cristo, que están ahora en el proceso de transformación, y a través de la transformación el mundo mira cómo trabaja a la casa de Dios. Y si nosotros enseñamos a ustedes que luchen para que se salven, ¿qué va a pensar los gentiles, los paganos? ¡Ay, qué muy trabajoso es el católico! ¿Para qué? ¿Va a buscar de otra manera? Realmente no entendemos la fe católica. No tenemos. Como el Señor una vez me dijo, después de la misa, repitiendo, Padre, digo, simple, fácil y funciona. Repitiendo, pero probablemente estaba pensando él. ¿Qué significa esto? Simple, fácil y funciona. ¿No? ¿Cómo podemos presentar la fe católica de esta manera? Es simple, no hay nada complicado en eso. Reconocer nomás nosotros. Y aceptar la verdad, que por el bautismo Jesucristo nos ha salvado. No estamos en el camino, pero podemos desviar, no por la culpa de Cristo. ¿Ah? ¿Así? No, porque siempre hablando de castigo, de pecado, de delito, así. Entonces en vez de experimentar el amor de Dios, estamos experimentando de amenaza, ¿no? Que nos hace pensar así, ¿no? Cuidadosamente, así caminando. Nunca vamos a llegar ni al medio, al cielo, porque por el miedo, ¿no? Bueno, ¿qué piensan ustedes? No, literalmente no, pero tienen que entender que está hablando de cosas que nos impiden, como ustedes hablaron, a colaborar con la gracia de Dios. Saquemos eso en nuestra vida, uno por uno, ¿no? El Espíritu Santo nos va a hacer recordar cuáles son. No tengan miedo, porque la cosa es, no tengan miedo porque no es para acusar a nosotros, sino para que Él, con facilidad, saque de nosotros lo que está impidiendo a nosotros a seguir a Cristo. Eso es lo que significa esto. Y poder restaurarnos. Ajá, la restauración. ¿No? Que bien hace, ¿no? Dijeron ellos, sí, que bien, porque es para restaurar a una renovación, recreación de nosotros, transformación. La transformación es el punto, no el castigo. ¿No? Castigo depende de nosotros. Si desviemos, no puede ser Dios, nada. Entonces no está culpa de Dios. No, entonces amenaza. No. Siempre la transformación, la eliminación, el amor, la gracia, todo esto. Positivo. ¿No? Punto. Yo creo que esto que dice usted es importante, realmente reconocer qué estamos haciendo. Porque, por ejemplo, en veces la enseñanza que estamos dando, como estamos hablando ahora del Evangelio, cuando lo explican de esa manera, así literalmente, hasta miedo nos da. Yo
Yo más antes, cuando lo escuché, cuando era pequeño, ahí me daba mucho miedo. Y con ese miedo nunca voy a tener relación con Dios, nunca. Ahora creo, ahora de la manera en veces que se está enseñando, yo creo que debemos tener responsabilidad de qué manera. Por ejemplo, en veces, he experimentado en veces como en el catecismo, en veces como se enseña, están enseñando, debe adorar la Eucaristía, debe tomar su santo preferido, debe hacer una cosa, debe hacer otra. ¿Y Cristo? ¿Dónde está Cristo? A Cristo lo estamos escondiendo. Y esta razón nos hace, ¿cómo vamos a llegar a experimentar a Cristo? ¿Cómo llegamos con Él? ¿Cómo vamos a aprender todas esas cosas que nos impiden llegar a Él? No nos va a hacer pensar, y yo creo que aquí Cristo quiere que entendamos bien, como usted nos dijo, como hablamos la semana pasada, Él quiere que aprendamos, que no seamos robotes. Eso que comenta ahorita Efraín, lo comentaba también el hermano al principio, cuando uno es pequeño, yo recuerdo la edad de unos 8, entre 8 a 10 años, más o menos, recuerdo que fui a trabajar con un pariente de nosotros, de la familia. Él trabajaba instalando antenas de televisión. Estábamos en una escuela de monjas. Y yo recuerdo que bajamos de la azotea y fui a lavarme las manos y estaba un anillo ahí. Y vino en mi mente, oye, a lo mejor si me llevo ese anillo, mi mamá va a ser feliz. La mente del niño. Me lo llevé, se lo regalé a mi mamá. Y después con el paso del tiempo escucho las consecuencias de si robas y esto, lo que ustedes comentan. Se quedó en mi vida hasta 15 años. Estamos hablando como media vida del niño de 15 años, 7, 8 años. Hasta que hice mi primera comunión, más o menos, ya medio grandecito. Entonces dije, fíjese que me robé un anillo de una monja. Y ella me dijo, no, mira, el robo no es bueno, pero Dios ya te ha perdonado, pero ya no lo vuelvas a hacer. Entonces mire, todo el tiempo que duré con esa incertidumbre de que había hecho algo muy malo, entonces aplicaba, yo decía, he hecho algo tan grave, tan malo, que no tenía paz, aunque era un niño y debería de tener pues paz, tranquilidad, no la tenía. Siempre estaba ahí en mi mente y me sentía a una persona mala, así. Yo decía, híjole, ¿qué hice? Y por no haber nadie que explicara, pues pasan esos periodos de angustia y de tiempo de un niño. Posiblemente muchos de los que nos están viendo en su niñez o ahora tienen niños, considerar esas cosas, ¿no? El educarnos para ser capaces de poder explicar a los niños esas situaciones para que no pasen precisamente por esas situaciones, ¿no? Eso es algo que queda una cicatriz en el niño ahí, ¿no? Mental, física. No, la mayoría de nosotros no hablamos de la moralidad, estamos hablando del castigo. Evitar el castigo, ¿no? Entonces, la manera de pensar la gente, bueno, evitar la policía, evitar a los padres, no porque lo que está haciendo es malo. Miren, estamos en la manera que estamos enseñando, ¿no? Entonces, realmente, ¿no? ¿No han escuchado esto? ¿No? Mientras que hay policía, vamos a manejar así, ¿no? Si Sí. hay, no. Entonces depende, no estamos hablando si es malo, bueno, el apto. Estamos pensando en el castigo. Esa cosa, castigo. Sí, yo creo que lo físico como lo espiritual, lo que necesitamos todo el mundo es capacitación, ¿verdad? Tener la capacidad de, como siempre nos dice, de pensar, de analizar, ahora con más uso de razón, a través de la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien? Es muy fácil, como la frase esa tanto que nos la han puesto sobre la mesa, fácil, simple y funciona. A nosotros mismos nos complicamos la vida, pero es importante, mire, qué buen ejemplo que usted dice,
ahora esto a la familia, ¿verdad? Empezar, cómo educar a los niños desde el principio. Y a veces nosotros más grandes es más difícil, como dicen por ahí, enderezarnos, ¿sí? Porque ya vamos arrastrando por generaciones a veces muchos hábitos que no están bien. Pero si los niños se van formando desde abajo, todo funciona mejor, formando la conciencia del niño. Todo. Ya, en vez de enfocar en el castigo, más bien evitar el pecado para que seamos mejores personas. No para ser castigados, no. Mejores, porque es el propósito de Dios, hacernos mejores, transformar a nosotros. ¿No? Por ejemplo, entonces vamos a hablar a los niños, pero porque los niños saben la verdad, saben lo que es correcto, es malo. Ustedes ya saben eso cuando eran niños. ¿Ya? Ustedes sabían, ¿no? Que es malo, pues bueno. Entonces, confirmar lo bueno y para el punto de seguir aprendiendo para que sea transformado. Es en vez de ser castigado, en vez de ser transformado a la imagen de Dios. Y enseñamos a los niños a ser como santo fulano, santa fulana, como Cristo, sin quitar el deseo de cometer el pecado. Entonces no cabe. Entonces evitar para que seamos Jesucristo, no para evitar el pecado. Y los niños saben esto, soñando de la paz, armonía. ¿No? Sí, es ponerle al niño o a nosotros mismos la razón correcta, ¿verdad? Recuerdo que hace mucho lo manejaba mucho en la parroquia, como nosotros estamos en la puerta, en la celebración, invitábamos a los papás a que no corrieran los niños, ¿verdad? Y algunas personas escuchábamos la voz, oh, no corran porque el padre se enoja. No es la razón. Entonces el niño va a crecer con un concepto equivocado y nunca va a aprender por qué hay que estar con reverencia y todo lo que se necesita en la celebración, ¿verdad? Entonces estamos enseñando conceptos equivocados y por eso al final mucha gente o muchos niños o muchos de nosotros crecemos con muchas confusiones. Yo mencionaba hace rato que, por ejemplo, la enseñanza de Jesucristo para muchas personas en este evangelio es como una amenaza. Pero si leemos otros evangelios, no sé si es Mateo, ellos mencionan ahí, por ejemplo, la palabra la gehenna, ¿verdad? Entonces Jesús no se refería al infierno, porque yo, como ustedes han dicho, más de alguna vez estuvimos asustados por esto. Él se refería, si estudiamos más, todo era como el basurero de Jerusalén, donde se tiraba todo. Entonces era un ejemplo que les ponía, porque en ese tiempo estaba hablando con los discípulos y también con los judíos, y ellos entendían con esta forma perfectamente lo que Jesús quería decir. Entonces, la enseñanza como debe de ser, si tenemos dudas o no sabemos exactamente, los papás o nosotros que de repente nos animamos a exponer un tema o lo que sea, capacitarnos, está el Espíritu Santo, están personas que nos pueden ayudar. Sí. No sé si alguien tiene algo más que agregar. Está bien. ¿Nadie? Bueno, pues hermanos, los invitamos, reflexionemos con nosotros. Otra vez, como la semana pasada, todos los domingos creo los evangelios son muy ricos en su mensaje, en su contenido. Pero hay que tomarlo como Jesús, la enseñanza que Él nos quiso dar, lo que Jesús nos quiso enseñar. No literalmente, como en este caso, sino creo que al rato vamos a ser puros ciegos o cojos, ¿verdad? Pero vamos a meditar y cualquier cosa, por favor, escríbanos. Estaremos comunicándonos también y cualquier duda nos ayudan y les podemos ayudar. Gracias, que Dios los bendiga.